¿Qué relación secreta existe entre un fruto que las culturas antiguas adoraban como símbolo de lo sagrado y un insecto que la mayoría teme y evita? La respuesta está en el higo y la avispa, protagonistas de uno de los pactos más extraños y ocultos de la naturaleza. La naturaleza guarda pactos invisibles y en sus secretos más pequeños esconde los códigos más grandes. El ser humano ha mirado al cielo buscando respuestas, ha leído en las estrellas y ha escrito en piedras y papiros. Pero a veces, los mayores misterios no están en los cielos ni en las profundidades de la tierra, sino en algo tan cotidiano como un fruto que muchos consideran común: el higo. Un fruto dulce, oscuro, de piel suave y de interior secreto. Su forma ha recordado a lo femenino, a lo fértil, a lo prohibido. No es casual que, en numerosas tradiciones, el higo ocupe un lugar sagrado. En la Biblia, fue la hoja de higuera la que cubrió la desnudez de Adán y Eva, y para algunos estudiosos gnósticos no fue la manzana, sino el higo, el verdadero fruto del Edén. En Egipto, Grecia y Roma, la higuera fue árbol divino, alimentando tanto a dioses como a iniciados. Pero lo que pocos saben es que detrás de este fruto existe un secreto más inquietante que cualquier mito, porque el higo no sería posible sin un insecto que muchos temen y rechazan: la avispa. Y la avispa, a su vez, tampoco podría existir sin el higo. Juntos forman un pacto invisible, un acuerdo que trasciende lo biológico y se convierte en metáfora espiritual. Imagínalo así: dentro de cada higo puede estar la historia de un sacrificio, el eco de un ciclo milenario en el que vida y muerte se entrelazan. La avispa, en busca de un lugar para dejar su descendencia, entra en el interior del fruto. Allí encuentra su destino, porque en la mayoría de los casos, ese viaje será también su final. Y sin embargo, gracias a ese sacrificio, la vida continúa. Las semillas del higo maduran, el fruto florece y la especie entera sobrevive. El pacto oculto entre higo y avispa nos habla de dualidad, del sacrificio que genera vida, de la oscuridad que guarda luz, de la muerte que se convierte en nacimiento. Es una alianza ancestral que se esconde en tu mesa, en tu plato, en cada bocado que das. Hoy en Protocolo Oculto vamos a descifrar este misterio: el simbolismo del higo en las culturas antiguas, el sacrificio secreto de la avispa y la enseñanza espiritual que la naturaleza susurra a través de este ciclo eterno. Porque entender esta relación no es solo aprender biología, es descubrir un código que la vida dejó inscrito en la materia para recordarnos que nada existe solo, que todo está unido y que incluso lo más pequeño puede esconder el secreto más grande. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás cambiará para siempre la forma en que miras este fruto y lo que representa en el mundo oculto. El higo ha acompañado a la humanidad desde los albores de la historia. Algunos arqueólogos sostienen que fue uno de los primeros frutos domesticados por el hombre, cultivado incluso antes que el trigo o la cebada. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo fue interpretado simbólicamente, no como simple alimento, sino como signo de lo oculto y de lo divino. En la Biblia, tras la caída del Edén, Adán y Eva no se cubren con hojas de manzano, sino de higuera. La hoja de este árbol fue el primer símbolo de la vergüenza, del despertar a la conciencia y de la pérdida de la inocencia. Pero si miramos más allá de la versión oficial, encontramos una lectura gnóstica distinta. El verdadero fruto prohibido no era la manzana, introducida más tarde en Europa, sino el higo, con su interior oscuro y lleno de semillas, semejante a un útero cósmico. En Egipto, la higuera estaba consagrada a Hathor, diosa del amor
y la fertilidad. Se creía que sus frutos conectaban con el más allá y servían de alimento a los muertos en su viaje eterno. En Grecia, el higo estaba vinculado a Dionisio, dios del vino, la locura divina y la abundancia. Y en Roma, la higuera sagrada se alzaba en el foro, recordando el mito de Rómulo y Remo, amamantados por la loba bajo su sombra. Pero quizás sea en la India donde el simbolismo se vuelve más profundo. El árbol Bodhi, bajo el cual Buda alcanzó la iluminación, no era otra cosa que una higuera sagrada. Así, el fruto no solo fue símbolo de fertilidad, sino también de despertar espiritual, de la unión entre lo humano y lo divino. El interior del higo, cerrado y oculto, tiene un poder evocador inmenso. A diferencia de otros frutos, lo esencial no se muestra en la superficie. Hay que penetrar en su carne suave para descubrir un universo de semillas diminutas, como estrellas encerradas en un cielo oscuro. Este misterio interno recuerda a los templos antiguos, donde el conocimiento no estaba expuesto a cualquiera, sino reservado a los iniciados. El higo se convirtió así en un símbolo del conocimiento secreto, de lo femenino, de la matriz que guarda la vida y que a la vez oculta el misterio. Y cada cultura lo interpretó como un recordatorio de que lo verdadero no se halla en lo que brilla a simple vista, sino en lo que permanece escondido. Por eso, cuando comemos un higo, participamos, aunque sin saberlo, de una tradición milenaria. Ingerimos un símbolo que representa tanto la fertilidad como la revelación, tanto el deseo como la iluminación. Un fruto que une lo terrenal con lo espiritual y que, como veremos, guarda en su interior no solo semillas, sino un pacto que desafía a la razón y a la ciencia. La historia del higo no puede entenderse sin la presencia de un ser diminuto que, aunque a menudo pasa desapercibido, es en realidad el verdadero artífice de su existencia, la avispa de los higos. Este insecto, pequeño y aparentemente insignificante, es el protagonista de uno de los pactos más asombrosos de la naturaleza. Para comprenderlo, imagina la escena. Una avispa hembra busca desesperadamente un lugar donde depositar sus huevos. El instinto la guía hasta la higuera, y más concretamente hasta el interior del higo, un espacio cerrado, protegido y lleno de posibilidades. Pero para entrar, debe atravesar una pequeña abertura llamada ostíolo, tan estrecha que en el intento la avispa pierde sus alas y antenas. En ese momento, su destino está sellado. Jamás saldrá de allí con vida. Dentro del fruto, la avispa cumple su misión. Deposita los huevos en las flores internas, fecunda otras con el polen que trae consigo y, exhausta, muere en silencio. Su sacrificio no es en vano. Gracias a su viaje, el higo puede desarrollarse y las futuras avispas encontrarán un hogar para continuar el ciclo. La madre se convierte así en mártir anónimo de un pacto que lleva millones de años funcionando sin interrupción. La biología nos dirá que esto es simplemente simbiosis, una relación entre dos especies que se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero si lo observamos con los ojos del simbolismo, la imagen es mucho más profunda. Tenemos un ser alado, mensajero de lo invisible, que se adentra en un templo oscuro, deja allí la semilla de la vida y entrega la suya propia en el proceso. La avispa muere, pero en su muerte garantiza que la vida continúe. La ciencia moderna incluso nos ha revelado un detalle perturbador. Cuando comemos un higo, en muchos casos estamos ingiriendo los restos invisibles de esa avispa. Sin embargo, la naturaleza ha diseñado un mecanismo perfecto. Enzimas llamadas ficina descomponen al insecto, transformándolo en parte del propio fruto. La avispa se vuelve uno con el higo, desaparece como individuo para fundirse en algo mayor.
¿No es acaso este el reflejo de un misterio espiritual? La muerte como tránsito, la disolución del yo para alimentar lo colectivo, el sacrificio que asegura la continuidad de la creación. Un insecto tan temido por su aguijón se convierte aquí en símbolo de entrega, en guardián del ciclo de la vida. Este pacto oculto nos enseña que lo valioso no siempre brilla en la superficie. El fruto que degustamos tranquilamente esconde dentro un drama cósmico, la lucha, la pérdida y el renacimiento. Y lo más asombroso es que este proceso ha ocurrido miles de millones de veces a lo largo de la historia, silencioso e invisible, pero esencial para que la higuera siga existiendo. Si hasta ahora pensabas que el higo era solo un fruto común, detente un momento y contempla el misterio. Cada bocado que das es, en realidad, un recordatorio de este sacrificio. Y lo más inquietante es lo que este pacto significa en el mundo espiritual. Lo que acabamos de descubrir no es solo un dato curioso de la biología, ni un simple ejemplo de simbiosis. El vínculo entre el higo y la avispa es, en sí mismo, un pacto oculto, un acuerdo secreto que la naturaleza estableció hace millones de años y que sigue repitiéndose hoy, silencioso, frente a quienes no saben mirar. En este pacto, ni la higuera ni la avispa pueden existir por sí solas. La higuera necesita a la avispa para ser fecundada, y la avispa necesita a la higuera para que sus larvas tengan un lugar donde crecer. Es una unión forzada pero también inevitable. No hay escapatoria. La una depende de la otra en un equilibrio perfecto que recuerda a los contratos sagrados de las antiguas culturas. En la tradición esotérica, estas alianzas forzadas son símbolos de la dualidad cósmica, la luz y la sombra, el masculino y el femenino, la vida y la muerte. Ninguno puede existir sin el otro, y ambos se necesitan para sostener el ciclo universal. Así, el higo y la avispa no son solo fruto e insecto, representan el principio de la unión de opuestos. Observa el paralelismo. La avispa, ser alado, se asocia al aire, al movimiento, al mundo espiritual. El higo, fruto terrestre y oscuro, se asocia a la materia, a lo oculto, a lo femenino. Cuando la avispa entra en el fruto y muere en su interior, lo espiritual se funde con lo material, lo invisible se une con lo visible. De ese encuentro nace la vida. En muchas tradiciones místicas, el sacrificio es la llave de la creación. Un dios muere para que surja el mundo. Un héroe entrega su vida para salvar a su pueblo. Un iniciado atraviesa la muerte simbólica para renacer iluminado. La avispa cumple ese mismo papel, pero a escala diminuta. Su muerte engendra el fruto, y el fruto alimenta a generaciones enteras de seres vivos. Este pacto también nos recuerda que la vida siempre exige un precio. Nada surge de la nada. Todo nacimiento lleva implícito un sacrificio. Toda creación arrastra consigo una pérdida. La avispa paga con su vida, el higo se abre para dar fruto, y el ciclo continúa sin interrupción. La naturaleza no negocia, impone sus reglas con precisión matemática, y en ese orden secreto podemos leer un mensaje espiritual. El pacto entre el higo y la avispa es un espejo de nuestra propia existencia. Nos enseña que lo que consideramos opuesto no es enemigo, sino complemento, que lo que parece muerte es, en realidad, semilla de vida, que lo visible se sostiene en lo invisible y que incluso un insecto diminuto puede convertirse en símbolo de la ley universal que lo rige todo, la unión de contrarios. Y es aquí donde el misterio alcanza su punto más profundo. Porque si el higo y la avispa se unen para crear vida, ¿qué significa este pacto para nosotros como seres espirituales? La respuesta está en el mensaje oculto que guarda este ciclo, un mensaje que puede transformar la manera
en la que entiendes la realidad. En cada fruto, en cada semilla, en cada ciclo de la naturaleza, se esconde un mensaje que trasciende lo biológico. El caso del higo y la avispa no es excepción. Es, en realidad, una enseñanza encriptada en la materia, un código que nos habla directamente del misterio de la existencia. El higo, con su interior oscuro y secreto, representa el templo de lo oculto, la matriz que guarda la vida y que se mantiene invisible a ojos del profano. La avispa, al penetrar en él, entrega su vida para que ese fruto florezca. Es el símbolo de que todo conocimiento exige un sacrificio, de que no hay revelación sin entrega. Piensa en cómo los antiguos iniciados debían atravesar pruebas, dejar atrás su identidad y morir, simbólicamente, para renacer en un nivel más alto de conciencia. La avispa cumple ese mismo destino. Pierde sus alas, sus antenas, su antigua forma para transformarse en algo mayor, integrado en el fruto. Ella desaparece, pero su esencia permanece en la vida que posibilita. En ese proceso encontramos una enseñanza profunda. La verdadera vida surge cuando aceptamos la unión de los opuestos. El fruto sin el insecto sería estéril. El insecto sin el fruto no tendría destino. Juntos forman un equilibrio perfecto, recordándonos que no hay luz sin sombra, ni creación sin destrucción. El mensaje espiritual del higo y la avispa también apunta a la unidad de todas las cosas. Cuando comemos un higo, ingerimos no solo un fruto, sino la huella de un sacrificio, el eco de un pacto invisible. Somos parte de un ciclo que comenzó mucho antes de nosotros y que seguirá mucho después. Nos convertimos, sin saberlo, en participantes de un rito ancestral donde la vida y la muerte se abrazan en cada bocado. Este misterio nos invita a contemplar la existencia desde otro ángulo. No estamos separados del mundo, no somos dueños de la naturaleza, somos parte de un tejido cósmico donde cada ser, por pequeño que sea, cumple un papel en el equilibrio. La avispa que muere dentro del higo no lo hace en vano, sino para recordarnos que nada existe aislado, que todo es relación, pacto y unión. El higo se vuelve, entonces, un símbolo de lo divino en lo cotidiano. No necesitas mirar al cielo para encontrar lo sagrado. Basta con abrir un fruto y descubrir que dentro guarda un secreto universal. Lo que parece común es, en realidad, un altar oculto donde se celebra el sacrificio eterno de la vida. Y aquí está la lección más poderosa. Lo invisible sostiene lo visible. Lo que ignoramos o despreciamos, como una pequeña avispa, puede ser el verdadero pilar de la creación. Comprender esto es abrir los ojos al misterio, aceptar que la realidad está tejida de fuerzas ocultas que trabajan en silencio para sostener el mundo. Cada vez que sostengas un higo en tus manos, recuerda, no es solo un fruto, es un mensaje ancestral, un recordatorio de que la vida nace de la unión de contrarios y de que incluso en lo más pequeño se esconde lo más sagrado. La historia del higo y la avispa podría parecer a primera vista un simple detalle curioso de la biología, pero al mirar más de cerca, descubrimos que estamos ante un símbolo vivo, un código inscrito en la misma trama de la naturaleza, un pacto silencioso, repetido millones de veces que nos recuerda las leyes ocultas que sostienen la existencia. En este ciclo, nada es casual. La higuera necesita a la avispa, y la avispa necesita a la higuera. La una ofrece refugio, la otra entrega su vida. Juntas mantienen un equilibrio que trasciende al tiempo y al espacio. Y cada fruto que llega a nuestras manos es testigo de ese pacto, un mensaje disfrazado de alimento. Si lo pensamos con los ojos del espíritu, el higo se convierte en un espejo del ser humano.
Nosotros también somos templos que guardan misterios en el interior. Nosotros también atravesamos sacrificios que nos transforman, pérdidas que nos abren el camino a nuevos nacimientos. Y al igual que el fruto y el insecto, no podemos existir aislados. Dependemos de pactos invisibles con todo lo que nos rodea. El mensaje final del higo y la avispa es claro. La vida siempre exige unión, sacrificio y continuidad. La avispa muere, pero en su muerte garantiza el futuro. El fruto se abre, pero en esa apertura regala alimento y semilla. La naturaleza no se detiene, todo fluye, todo se recicla, todo vuelve. Los antiguos lo sabían. Por eso rodearon al higo de símbolos, templos y mitos. Intuyeron que no era un fruto cualquiera, sino un recordatorio de que lo divino habita en lo cotidiano. Y aunque el lenguaje de la ciencia lo explica hoy con términos como simbiosis o coevolución, el misterio sigue intacto. Detrás de cada definición racional late un código espiritual que no puede reducirse a palabras. Cada vez que pruebas un higo, participas sin saberlo de ese rito eterno. Ingerimos un fruto que fue posible gracias al sacrificio de un ser diminuto, un insecto que se entregó por completo a un destino mayor. Nos alimentamos de vida, pero también de muerte transformada, de un pacto ancestral que une mundos opuestos. Quizá ese sea el verdadero secreto. La naturaleza no solo nos alimenta el cuerpo, también nos habla al alma. Nos enseña con símbolos, nos educa con metáforas vivas, y en este caso, nos susurra que la vida se sostiene en la unión de contrarios, en el sacrificio silencioso, en lo invisible que nutre lo visible. El higo nunca estuvo vacío. Guarda dentro de sí el eco de un sacrificio, y cada vez que lo pruebas, participas de un pacto ancestral que sigue vivo, aunque pocos lo saben. Si quieres seguir descubriendo los secretos que la naturaleza y la historia esconden, suscríbete a Protocolo Oculto y acompáñanos en este viaje hacia el conocimiento prohibido, porque lo visible engaña, pero lo oculto siempre revela la verdad. Hasta el próximo capítulo.